Profesor Ralph Jaramillo y queridos compañeros y público en general. En esta ocasión voy a presentar la reforma agraria de 1969 con el general Juan Velasco Alvarado. Y yo me llamo Marina Mamani Gutiérrez. En esos tiempos, en su gobierno de Juan Velasco Alvarado, ya que era un gobierno de las Fuerzas Armadas, era un gobierno dictatorial, él empezó a abolir el sistema de la hacienda semifeudal, poniendo como eslogan: el campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, bajo ese lema. Tenemos con esto distribuyó la tierra a quienes trabajaban y a desactivar la latente insurgencia rural, donde los feudales y los hacendados explotaban a los campesinos en estados inhumanos y sin pago alguno, por pequeños favores solamente de lo necesario que tenían. Además, políticamente buscaba Juan Velasco Alvarado la legitimidad y estabilidad políticamente, y socialmente la justicia e inclusión, la igualdad social, y económicamente la modernización del agro e impulsar la industria, lo cual fue un fracaso en un plano productivo. Dentro de ellos vamos a ver el ámbito político. Fue el fin del orden oligárquico. El quiebre del oligárquico significa que muchos años atrás, que por décadas, los oligárquicos controlaban tanto el Estado como la economía y como socialmente en el país. Estaban completamente insurgidos en esto, el oligárquico. De ahí la inclusión ciudadana se ha visto, por ejemplo, que como ha repartido las tierras y también le ha dado lugar a que el ciudadano tenga su dignidad y pueda ser reconocido libremente y como ciudadano, y con esto ha logrado de que se tenga un voto universal en todo el país, y eso se ha concluido con la Constitución del año 1979. La barrera contra la insurgencia fue de que ya todo este problema social se termina con eso. En el ámbito económico, más bien no ha sido bueno, ha sido más bien perjudicial, porque tuvo un colapso productivo, ya que las grandes tierras, las tierras que producían tanto azúcar y algodón eran en gran escala. Esto, como se ha pasado a los campesinos en partes pequeñas, porque podría ser el minifundismo, se ha hecho porque se ha parcelado en pequeñas partes, y por eso ya no ha habido producción de lo que era un producto agrícola en gran escala que se exportaba, ¿no? Eminentemente a otros países. Se convirtió en un problema porque ya no producían los campesinos, porque les faltaba conocimiento, les faltaba créditos, de repente una ayuda, y por eso ya no se pudo producir y llegó a un colapso, ¿no? Y el impago de la deuda es también cuando Juan Velasco Alvarado prometió pagar a los que los expropiado en bonos o en partes, lo cual no se cumplió, porque el problema en los años 1980 vino la crisis económica, y
por esa causa ha tenido que, no se podía creer en la palabra del Estado, ¿no? Y por muchos años ha terminado en una desacreditación del Estado. En el ámbito social, en esta parte sí se ha beneficiado completamente la sociedad peruana. Tuvo su dignidad, les dio la libertad y les dio también tierras y los cuales tuvieron mucho más mm, una inclusión social completa, o sea, tuvieron su dignidad en alto y tenían una estima alta. ¿Por qué? Porque ya eran libres, ya se había um, um, excluido la esclavitud, ¿no? Y dentro del orgullo y la identidad que tuvieron, aparte de que eso pasaron a ser propietarios de sus tierras y ya no había el problema de la esclavitud o el hecho de estar trabajando para otra persona o para los hacendados, ¿no? El reverso de la moneda es que la a pesar de que se ha dado la dignidad y la libertad a los campesinos, aún eso ha pagado un alto costo económicamente porque el campo, dado que se ha parcelado lugares, ya no tenían ese mismo auge, por lo tanto quedó en problemas, ¿no? Y ellos prácticamente ahora, de acuerdo al tiempo, prácticamente hemos tenido un orgullo social de que somos libres, ¿no? Dentro de las conclusiones de la reforma agraria se califica como una medida profunda de justicia social pagada con un alto costo económico. Dentro de la política se eliminó el feudalismo y socialmente se dignificó al campesino y económicamente se hizo una desconexión de la realidad porque no había técnicas del mercado. Esa sería la conclusión. Gracias.